gran placer saludarlos y compartir nuevamente con ustedes el curso de Optimización 2. Y en este video vamos a ahondar un poco más en la técnica de programación dinámica, tratando las nociones de base, los aspectos fundamentales de este método. Entonces recordamos que en el video anterior, el video 1, se introdujo el método de programación dinámica y básicamente el principio de que es más sencillo resolver subproblemas más simples provenientes del problema original y luego combinar las soluciones para resolver el problema inicial. ¿Okay? El principio de dividir y vencer, ¿no? Es el que está detrás de este método de programación dinámica. Entonces vamos a profundizar más en las características, en los fundamentos de este método. Entonces vamos a agendar este video en los siguientes temas. Inicialmente vamos a concentrarnos en las propiedades de los problemas de programación dinámica, luego en los conceptos básicos de la programación dinámica, sobre todo cuáles son las piezas que conforman un modelo matemático de programación dinámica, el procedimiento de solución y finalmente vamos a tratar de integrar los distintos aspectos que fuimos tratando a lo largo de este video en un resumen. Comenzamos con el primer punto, propiedades de los problemas de programación dinámica. Entonces la programación dinámica corresponde a un método para resolver problemas a partir de la solución de sus problemas y la combinación de esas soluciones. Entonces hay dos principios que gobiernan, que sustentan este método. El primero de ellos es el de la subestructura óptima. Esto significa que se pueden emplear las soluciones óptimas de sus problemas para determinar la solución óptima del problema en su conjunto. Y el segundo principio es el de solapamiento o superposición de estos subproblemas. Y esto significa que se puede usar un mismo subproblema para resolver problemas mayores. Entonces vamos a ilustrar la idea de este segundo principio, el de solapamiento, superposición o interrelación de subproblemas. Entonces vamos a pensar en un resultado muy conocido de matemáticas, que es la serie de Fibonacci. Entonces aquí tenemos los términos que componen esta serie o algunos de los términos. Entonces fíjense que si pensamos aquí en un número n, un número entero, se desprende que el número de Fibonacci de 1 es 1. ¿Okay? El número de Fibonacci de 2 también es 1. El de 3 es 2. El de 4 es 3. El de 5 es 5. El de 6 es 8. El de 7 es 13 y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que notamos? Que si pensamos en dos condiciones iniciales, ¿no? Que el Fibonacci de 1 es igual al Fibonacci de 2, que es 1, los números de Fibonacci restantes se obtienen sumando los dos anteriores. Entonces fíjense que el Fibonacci de 3 es 2 y 2 es la suma de 1 más 1. El Fibonacci de 4 es 3 y 3 es la suma de 2 más 1. El Fibonacci de 5 es 5 y 5 es la suma de 3 y 2. El Fibonacci de 6 es 8 y 8 es la suma de 5 y 3. Entonces, nosotros podemos estas observaciones recogerlas de la siguiente manera. En una función Fibonacci de n, dos condiciones iniciales, el Fibonacci de 1 es igual al Fibonacci de 2 y su valor es 1, y luego una fórmula recursiva o de recursión donde el Fibonacci actual es igual a la suma de los dos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Si queremos calcular, por ejemplo, el Fibonacci de 5, nosotros requerimos el de 4 y el de 3. Para el de 4 se necesita el de 3 y el de 2. Para el de 3, el de 2 y el de 1. Y aquí nuevamente para el de 3, el de 2 y el de 1. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que notamos acá? Que el Fibonacci de 2, por ejemplo, porque hay otros que se repiten, el Fibonacci de 2 está apareciendo en varias etapas. ¿Qué quiere decir eso? Que se está dando este solapamiento, superposición o interrelación de sus problemas. Entonces nosotros podemos almacenar, por ejemplo, el Fibonacci de 2 y utilizarlo en otras instancias. Entonces, a esto es lo que nos referimos con solapamiento o superposición de subproblemas. Y este es un principio, una característica que tienen los problemas de programación dinámica.
Ok, seguimos con el siguiente punto, el número 2, que se refiere a los conceptos básicos de la programación dinámica. Entonces, la programación dinámica corresponde a un método que permite obtener soluciones óptimas en un proceso que es dividido en etapas. Entonces, asociados con este método, se distinguen los siguientes conceptos: el de etapas, el de estados, el de variables de decisión y el de función de recurrencia. Y adicionalmente tenemos el principio de optimalidad. Pero estos primeros 4 son los que van a formar parte del modelo matemático del problema de programación dinámica. Entonces vamos a describir todos estos elementos, todos estos conceptos a continuación. Entonces comenzamos con el de etapas. Vamos a utilizar la variable n para referirnos a ellas. Entonces son el periodo de tiempo, el lugar, la fase o la situación en donde se produce un cambio debido a una decisión. Entonces, que sea tiempo, lugar, fase o situación, va a estar vinculado al tipo de problema, a la situación particular que estamos resolviendo. Solo puede tomarse una decisión en cada etapa, ¿okay? Para pasar a la siguiente. Entonces, para tener una idea gráfica de lo que ocurre, tenemos nuestro sistema que evoluciona en este sentido. Tenemos aquí la etapa 1, luego la etapa 2, la etapa 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, este es el concepto de etapas. Y es ahí donde en cada etapa donde nosotros vamos a plantear el subproblema y luego la combinación de las soluciones de los subproblemas. Esa es la idea de dividir y vencer. Entonces vamos con el siguiente concepto, el de estados. Utilizaremos esta notación para referirnos a los estados, ¿no? La variable S de n. Entonces recuérdense que el subíndice n aquí se refiere a etapa. Entonces si esto es S2, será el estado en la etapa 2. S3 será el estado en la etapa número 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los estados muestran la situación actual del sistema cuando nos encontramos en la etapa N. Y cada etapa tiene su propio estado. Entonces, nuevamente, una interpretación visual de esto. Tenemos la evolución del sistema en este sentido y las distintas etapas. ¿Okay? La primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Con cada etapa vamos a tener una variable de estado asociada. ¿Okay? Bueno, vamos con el siguiente concepto, el de variables de decisión. Las representaremos de esta manera, ¿no? Como x sub n. Entonces, nuevamente n se asocia a la etapa. Entonces, corresponde a la decisión que se toma en una etapa y que provoca un cambio en el estado del sistema. Cada etapa tiene su variable de decisión. Entonces, nuevamente, una interpretación gráfica. Tenemos el sistema evolucionando, etapa 1 con su estado, etapa 2 con su estado, etapa 3 con su estado, así sucesivamente, y luego para los cambios de etapa hace falta tomar decisiones. Entonces, en cada etapa va a intervenir una variable de decisión que nos va a permitir el cambio de etapa y de estado. La función de recurrencia la notaremos de esta manera y describe el comportamiento del sistema en función de los estados y las variables de decisión. Cada etapa tiene su función de recurrencia asociada que va a depender de los estados y de las variables de decisión, ¿no? Para cada etapa. Entonces, imagínense que tenemos 3 etapas con sus estados y sus variables de decisión. Entonces, un elemento que vamos a considerar en breve es cómo se resuelven los problemas de programación dinámica. Entonces, uno puede ir desde el inicio hasta el final o desde el final hasta el inicio. ¿Okay? Entonces, en otros términos, uno puede ir hacia adelante o en retroceso. Entonces, lo general es ir en retroceso, desde la etapa final hacia el inicio. Entonces, bueno, vamos a seguir esta premisa. Entonces, la función de recurrencia, como les digo, se asocia a cada etapa. Entonces, la función de recurrencia 3, que depende del estado 3 y de la decisión que se tome en esa etapa, va a abarcar, si quieren, esto. ¿Okay? Va a depender exclusivamente de esa etapa porque estamos arrancando nuestro análisis en esa última etapa. Luego, la función de recurrencia 2 tiene la característica
que ella engloba, recuérdense, el solapamiento, interrelación entre los problemas de programación dinámica, entre los subproblemas. Entonces, la función de recurrencia asociada a la etapa, al estado 2, ella va a depender de la situación actual, del estado que estamos considerando y del estado que ya se consideró. De igual forma, la función de recurrencia 1 va a depender de la 1, de la 2 y de la 3, porque va a ir englobando todo lo que se viene obteniendo hasta el momento. ¿Okay? Entonces, todas estas características, todos estos conceptos que hemos visto, el de estado, etapa, variables de decisión y función de recurrencia, forman parte del modelo matemático. El principio de optimalidad, también atribuido a Richard Bellman, es lo que da sustento, ¿okay? Es la esencia de la teoría de la programación dinámica. ¿Okay? Entonces, porque justifica la solución de un problema complejo que nosotros hemos descompuesto adecuadamente en etapas, empleando cálculos recursivos, ¿no? Esa fórmula de recurrencia que nos permite pasar de una etapa a la otra, conocida la solución de una etapa. Entonces, el principio de optimalidad que él postuló es el siguiente, ¿no? Dada una secuencia óptima de decisiones, toda subsecuencia de ellas también va a ser óptima. Entonces, aquí se está garantizando la optimalidad general y la optimalidad específica particular en cada subproblema, en cada subsecuencia. Vamos con el procedimiento de solución. Punto 3. Entonces, un comentario: para resolver un problema de programación dinámica puede procederse en retroceso o en avance, lo que comentábamos anteriormente. Si es en retroceso, las condiciones terminales son fijas y el cómputo de los valores numéricos se realiza desde la etapa final hasta la etapa inicial. Si por el contrario el procedimiento de resolución es en avance, aquí las condiciones iniciales son fijas y el cómputo de los valores numéricos se realiza desde la etapa inicial hasta la etapa final. Entonces, generalmente en programación dinámica se utiliza el método de resolución en retroceso. Se comienza por la etapa final y se va progresando hacia la inicial. Los pasos del método de resolución son los siguientes. El primero es identificar todos estos conceptos que acabamos de describir: etapas, estados, variables de decisión. Luego, las ecuaciones, la función de recurrencia, de recursividad. Y finalmente, resolver. Y en el caso de la resolución hay dos partes. El análisis, donde uno va etapa por etapa, ¿okay?, resolviendo los subproblemas, y lo que se llama la decisión, que es la combinación de las soluciones de etapa para encontrar la solución del problema original, ¿no?, del gran problema que estamos resolviendo. Okay, vamos con un resumen. Entonces, la programación dinámica es una técnica matemática que permite la toma de decisiones secuenciales interrelacionadas. Entonces, esto es una característica fundamental de este método. Permite determinar la solución de un problema complejo al dividirlo en etapas, de manera que al encontrar la solución del problema para cada etapa se facilita la determinación de la solución total de todo el problema. Cada etapa tiene un cierto número de estados asociados a ella, y los estados corresponden a las posibles condiciones en las que podría estar el sistema en una etapa del problema. Cada decisión que se toma en una etapa permite transformar el estado de la etapa actual en el estado asociado de la próxima etapa. El procedimiento de solución comienza generalmente al determinar la solución óptima para la última etapa, el retroceso de que hablábamos. Se dispone entonces de una función de recurrencia que permite calcular la solución óptima para una etapa n general, conocida la solución óptima de la etapa n más 1. ¿Okay? Entonces, así vamos, moviéndonos etapa por etapa, pero conocemos la última y pasamos a la anterior y así vamos. Entonces, la programación dinámica no posee una formulación matemática estándar como si puede tener la programación lineal.
por lo que hace falta de cierta dosis de creatividad para adaptar el método a la solución particular de cada problema. Entonces, esto es una característica importante que hace falta dominar primero estos conceptos que hemos visto para luego tratar de hallar un modelo para cada problema. Entonces, lo que vamos a hacer en los videos sucesivos es realizar varios ejemplos de programación dinámica para entender cómo hallar el modelo y cómo resolver el problema en el ámbito de esta técnica, ¿no? De este método de optimización. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron y les deseo el mejor de los días.